¿Cómo así? ¿Tú me quieres cobrar por el negocio de los arrieros cuando fue idea mía? Tú no me puedes cobrar, no puedes ser tan cínico para cobrarme por esto, Herminio. ¿Te imaginas casándote conmigo? ¿Y cómo me vas a pagar el acuerdo al que acabamos de llegar? Parte en oro, parte en plata y parte en dólares. Por si quieres tener contigo, por si te vas a España, no sé qué decides hacer. Tenemos que cubrir todas las maneras posibles de cómo Quiñones piensa sacar todo lo que le pague Vicente. Pues no le queda otra más que irse en el tren. Voy a necesitar un trabajo de tu gente. Voy a necesitar escolta. ¿Qué quieres saber, Lisandro? Más que saber, necesito que me des una razón para no meterte presa por la denuncia de Rivas y tu propio marido. En tu contra, Isabel. ¿Ves ese baúl? Ahí está todo lo que quedaba de Vicente del Río en esta casa. Y en cuanto a Eleuterio, es un asesino. ¿Quién sabe lo que habría hecho cuando los encontró a ti y a Jesús en la montaña? Tal vez no estaría aquí ahora, coronel. ¿Por qué lo piensas? Eso no lo puedes asegurar. Eleuterio les estaba apuntando cuando yo puse la mira de mi rifle sobre su cabeza. Usted es un hombre justo, Lisandro. Y a Eleuterio le estorba. Una acusación por otra, eso haces, Isabel. Con lo mal que estabas, aún sin que Eleuterio llegara a dispararte, no lo estarías contando. Jesús te salvó y lo sabes. Tu defensa es defender a Malverde, entiendo. No. Con no dejarme vencer por hombres como ese asesino de Eleuterio, ni por Vicente, ni por Quiñones, yo ya vencí, Lisandro. Pero sí tengo que defenderme. Debes de saber que la justicia se encuentra más fácilmente con los perseguidos que entre todos los que amañan el poder con su dinero. Yo no estoy aquí a favor de los intereses de nadie. Puede que tú no, pero ¿por qué no piensas? ¿Quién acusó a Jesús de haber matado al gobernador del estado? ¿Quién esclaviza en sus tierras a los lloremes con maltratos, violando a todas sus mujeres? El único pecado de Jesús ha sido defender a los más débiles. ¿De qué justicia estamos hablando, coronel? Perdón, venía a dejarle esto para que se seque. Ya me las arreglé, no te preocupes. Estoy acostumbrado. Me la paso en el monte todo el tiempo, así que no pasa. Habla más bajito, tío, que el coronel está interrogando a mi mamá. Eso fue una voz de hombre. Está aquí el señor del Río. Pues no lo sé. Pero si entró por el negocio y está con Nacho, mejor para que se lleve todas sus cosas de una vez. Parece que es definitivo, entonces. No hay matrimonio, ni familia, ni pueblo que pueda ser floreciente y estable cuando los desdichados son más. Cuando cunde el robo y el engaño. Vicente acabó con todo lo bueno que alguna vez pudo haber entre nosotros. Pero ¿por qué no mejor seguimos con nuestro tema, coronel? ¿A poco Quiñones le vendió todo, patrón? ¿De veras se ve del pueblo? Yo quiero solucionar mi problema y él quiere el dinero. Asunto solucionado. ¿Entonces va a mandar por todo esto o qué no? Sí, por todo esto y por todo lo que está ahí. Híjole, patrón, ¿qué hay para comprar a todo el pueblo entero? ¿De veras todo esto es suyo? Esparja. Ese talego grande que está ahí está lleno de dólares. Eso también se lo va a llevar. Y nunca más en tu vida me vuelvas a cuestionar nada. Y mucho menos hables de este lugar. Retírate. Sí, señor. Si el coronel te descubre, te vas a meter en muchos problemas, tío. ¿Por qué no mejor sales por detrás? Déjame escucharlo. A tu mamá no se la va a llevar presa. Tranquilo. La riqueza puede mejorar las circunstancias de uno, pero no ennoblece a nadie. Mucho menos cuando es lo único que mueve a una persona. Y yo no alcancé a ver eso a tiempo en Vicente. Lamento la amargura en tus palabras, Isabel. Es la misma amargura de la acusación de Vicente en tu contra. Al acusarme, Vicente ha hecho lo que siempre hace, falsear la verdad. Pero me está reconociendo que ayudaste a Malverde. Y Malverde es un fugitivo con orden de captura. Eso no es falsear la verdad. No lo estoy defendiendo, pero tu esposo es la autoridad civil de San Blas. Tú le confesaste lo que habías hecho. Yo no niego lo que dije.
Pero le puedo asegurar que si no hubiera intervenido, lo más probable es que Eleuterio y sus asesinos habrían terminado con la vida de Jesús y con la de usted, coronel. No es lo que él dice. ¿Y crees que iba a decir la verdad? Yo reaccioné primero. Solamente así los pudimos sacar de ahí y Jesús sigue con vida al igual que usted. Si tengo que pagar por eso, aquí estoy. ¿Por qué no me lleva presa? Si esa es la justicia que usted defiende, yo sabré entender que está cumpliendo con su deber. Adelante. Déjame, Nacho. Yo ciertamente le debo mi vida a Malverde. Y parece que a ti también, Isabel. Solo quería escuchar tu versión. ¿Qué hago? ¿Llamo a Nacho para que empiece a escuchar su versión también, coronel? No hace falta. Una sola cosa. Esa voz que escuché no es la voz de Vicente del Río. ¿Qué va a hacer, coronel? Si te quieres burlar de mí, no lo conseguiste. Ridícula, pretendiendo ser una jovenzuela. Llegó el mal momento. No. Con ella todos son malos momentos. No lo creo. Pero bueno, no voy a meterme en pláticas de pareja. Solamente les quiero decir que voy a pedir una buena cena especial. Porque hay muchas cosas buenas que celebrar. Nazario vino porque quería saber de mí con todo lo que pasó. Sería muy peligroso que lo detuvieran. No pienso detenerlo. Pero dile a tu hermano que se cuide y que no me obliguen a hacer lo que no quiero hacer. En cuanto a ti, formalmente, te doy las gracias, Isabel. A ti y a los tuyos. Con gusto, coronel. Con permiso. Gracias. ¿Escuchaste? Oh, parece que está de nuestro lado. No del todo. Todavía tiene un deber que cumplir. Pero preferimos al coronel que a Vicente. Sí. Bueno, pues salud por esta operación de compraventa de la gran hacienda Quiñones. Porque todos salimos ganando. Yo me voy, pero a partir de mañana solamente seré un huésped más en esta casa. Bueno, si la autoridad civil tiende a bien aceptarme aquí hasta que me vaya. Por supuesto que sí, socio. ¿Se va usted? ¿Cuándo? Si es posible, mañana mismo. Pero antes voy a la boda de la pintora y el maestro Galaviz. Tengo que saldar algunas cuentas con él. Me parece muy bien. Y yo me tengo que retirar. Todo estuvo delicioso, Herminio. Muchas gracias. Mom? Dad? Andy. Hey. Don't do that. Be nice, boy. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, niño. Voy a recostarme un rato. Se quedan en su casa. Provecho. Me encanta la idea de tomar la foto y después hacer el boceto. O hacer el cuadro a partir de la foto, no sé, pero es muy emocionante. Pero fue por encargo de Quiñones. Sabes muy bien lo que pienso de ese tipo. Y yo pienso exactamente lo mismo o peor. Bueno, ya, párenle los dos. Es lo último que voy a hacer con él. ¿No ven que ya se va a ir del pueblo? Lo mejor será que cambiemos de tema a uno más agradable. Le pedí a Ángeles que se casara conmigo. ¿Sabes si tenemos boda por partida doble? ¡Como hermano! ¡Felicidades! Mira, y tú que no creas en el amor, ¿eh? Bueno, Ya pidiendo nunca matrimonio. sabe. ¿Te gusta la idea? Claro que sí, ¿cómo no me va a gustar? Bueno.
Hola. ¿Te tardaste? ¿Cómo sabías que yo...? Vine a preguntar si es cierto lo que dijiste, que te vas a ir. Dime la verdad. Tengo varias. Y sí me pienso ir mañana mismo. Pero antes, tenemos un pendiente tú y yo, ¿no crees? ¿Quién quita y nos gusta? Y hasta te vas conmigo. Pero esto va a gustar. Sí. Silverio. Vamos. Ahora sí, ya. Listo. Sí, hermosa. Dicen que tu alma Sí. es realmente hermosa, que estamos llenos de tu aguas. belleza, que siempre la confundo con una rosa. Sí, ¿verdad? Sí, una rosa. Hola. Hola. Pensé que ya no venías. Bueno, sí. Es que Quiñones dio una cena de despedida. Entonces sí se va. Sí, y muy lejos. O sea que no va a pagar aquí lo que ha hecho el miserable ese. Bueno, a ti como que se te están pegando las mañas de esos lepeos. Por no decir ladrones. No me equivoco. Malverde. A ver, Juanelo, ¿en dónde está la plata? ¿Cuál plata, señor? La plata con la que Vicente le va a comprar todo a Herminio Quiñones. Dime dónde está.